En mayo del año pasado y en junio ya dijimos, cuando había todo un movimiento ciudadano muy importante en contra de los desahucios, que nadie del Parque Público de Vivienda de Andalucía, que tiene un empobrecimiento sobrevenido por no hacer frente al alquiler, iba a perder su vivienda. ¿Por qué? Porque entendemos que no se puede añadir más dolor al dolor. Hay algunos ministros, como el ministro Gallardón, que decía no hace mucho que gobernar es repartir dolor. Nosotros nos quedamos con el lado bueno de la vida. Gobernar tiene que ver con defender los intereses de la mayoría social, no de repartir dolor ni provocar más sufrimiento, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en junio dijimos, nadie del parque público pierde su vivienda porque no puede hacer frente al pago del alquiler. Pero al mismo tiempo también estamos haciendo una política para dignificar lo público, para que lo que es de todos tenga un buen uso y por lo tanto, pues también ahí estamos haciendo un trabajo importante que, por ejemplo, en el caso de los palacios va a tener momentos importantes. Lo siguiente que hicimos fue sentarnos con todos, con el Defensor del Pueblo, con las organizaciones de consumidores y usuarios, con las familias que estaban siendo desahuciadas, con la plataforma de afectados por la hipoteca, con estos desahucios, a escuchar. Porque un gobierno tiene que escuchar a la gente. No se puede gobernar a golpe de estar encerrado en un despacho y atender nada más que a los intereses de la élite económica. Y construimos una herramienta que era necesaria, que era la Oficina en Defensa del Derecho a la Vivienda. ¿Y por qué era necesario? Porque hasta que Izquierda Unida llega al gobierno andaluz, la administración autonómica estaba de perfil. Era como si todo lo que estaba ocurriendo con el drama de los desahucios no fuera con ella. Y por lo tanto construimos esa Oficina en Defensa de la Vivienda, donde lo que hacemos es, en primer lugar, poner la administración pública y los funcionarios, una parte de ellos, al servicio de defender el derecho humano a la vivienda. En segundo lugar, romper la neutralidad. Aquí no hay equidistancia entre las familias deudoras y los bancos. Los bancos están aquí y las familias están aquí. Con esa oficina lo que nosotros hacemos es ponernos del lado de la familia, intermediar con el banco y decirle que tiene que llegar a acuerdos con la familia porque no se puede seguir expulsando a la gente de sus viviendas. Esas oficinas las pusimos en marcha el 8 de octubre. En marzo habíamos conseguido paralizar, junto con toda esa movilización ciudadana, 1.500 desahucios en Andalucía. ¿Estamos contentos? No, porque sabemos que hay mucha gente que todavía no se atreve a decir que está en un proceso de desahucio, porque le da vergüenza, porque tiene miedo. Entonces, con lo cual hay que seguir diciéndole a la gente que quien tiene que tener miedo y vergüenza son los gobiernos que miraron para otro lado o que siguen mirando para otro lado. No la gente, no el pueblo trabajador, que porque ha perdido su vivienda, su empleo fruto de la caída de la burbuja inmobiliaria, porque esto fue una estafa, pues que ahora no puede hacer frente al pago de su vivienda. Y el siguiente paso que estábamos dando desde el minuto 1 que llegamos al gobierno, porque estaba en el programa electoral de Izquierda Unida y porque Izquierda Unida lo introdujo en el programa de gobierno con el Partido Socialista, es que nosotros decíamos, cuando tomamos posesión, Andalucía será insumisa a los desahucios. Y eso había que ver cómo lo materializábamos, cómo convertíamos el dicho en hecho, cómo hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, las dos cosas. Y construimos un decreto andaluz, un decreto ley, para hacer cumplir la función social de la vivienda. Y yo, pues voy a tratar de explicarlo, que se entienda bien, pedagógicamente y con brevedad. En Andalucía tenemos ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística, 700.000 viviendas vacías. ¿Y por qué? Pues porque en los años de la burbuja inmobiliaria se han construido millones de viviendas en España. Y ese proceso de burbuja inmobiliaria no solamente no consiguió que bajara el precio de la vivienda, sino que consiguió justamente todo lo contrario. El precio de la vivienda, y son datos oficiales, se aumentó
en más de un 200%. Se construían más viviendas, pero el precio de la vivienda crecía. Y cuando se construyeron todas esas millones de viviendas, se generó un empleo, sí, el empleo basado en la construcción, pero podía ocurrir, como lamentablemente ha ocurrido, que tampoco había que ser un lince, que si construir y construir y construir vivienda y un proceso de endeudamiento de la población para tener acceso a la vivienda se venía abajo, pues se iba a llevar por delante un montón de pequeñas empresas y un montón de empleos de la construcción. En muchos casos de gente joven que dejó de estudiar para irse a la construcción y ahora está en el paro y tiene que volver a engancharse en el sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si hay 700.000 viviendas deshabitadas, en Andalucía ha habido 68.000 desahucios y a través de los registros municipales de demandantes de vivienda tenemos 200.000 andaluces que nos están pidiendo vivienda, pues parece razonable, parece lógico que lo que hagamos es hacer cumplir la función social de las viviendas para poder casar las 700.000 viviendas vacías y los 200.000 andaluces que nos están pidiendo vivienda, ¿no? Esto parece razonable. ¿Y por qué? Pues porque cuando se construyen las viviendas se construyen para ser habitadas. La vivienda no es un producto financiero, la vivienda no es una mercancía para especular, la vivienda no es algo que está para cuadrar el balance de los bancos. Eso no es la vivienda es un derecho humano. Y por lo tanto lo que hemos hecho es un cambio en la política estructural de vivienda. Consideramos que construir y construir y construir vivienda no solamente no ha conseguido el derecho humano a la vivienda ni ha paralizado los desahucios, sino todo lo contrario. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues para las personas físicas, las personas como, ¿no?, nosotros, que pongan la tercera vivienda que tengan al alquiler, porque en vivienda deshabitada no está ni la vivienda habitual y permanente, ni la residencia que podamos tener en el campo, en el pueblo o en la playa, sino la siguiente, que pongan esa vivienda al alquiler, le vamos a hacer un aseguramiento por si el inquilino no paga la renta o por si el inquilino hace algún desperdicio.